Bueno, chicos, vamos a dar el único teórico que vamos a dar hoy. Después quedan liberados. Como sé que cuando el teórico dice muchas gracias, se tiran, digamos, al primer piso, entonces aclaro. Tienen claro que la semana que viene, con grupos ya armados, que antes de irse le pasan a Leo el apellido de los grupos. Leo le va a dar un número por orden, ¿sí? Ustedes dicen, somos el grupo tanto. Y chicos, silencio porque en esta aula la acústica es un desastre. Por favor. Y vienen la semana que viene con los productos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bien. Bueno. Vamos a empezar a hablar de los metales. Es una obviedad lo que voy a decir, pero los metales forman parte de nuestra vida, nos rodean una enorme cantidad de cosas en las que nosotros utilizamos día a día, están hechas de metal o tienen importantes bases metálicas. Si yo le agarrara el celular de cada uno y le sacara el metal que tiene, tendríamos un pedazo de plástico, lo mismo un control remoto, prácticamente todo, no digo todo, pero la mayoría de las cosas que ustedes tocan son o contienen metal, porque el metal es un material que tiene propiedades únicas, muy difícil de ser reemplazadas con otros materiales, ¿sí? Por eso este cuatrimestre vamos a aprender mucho de metales, los distintos metales que hay, cómo se obtienen, los procesos para obtenerlos, para qué sirven, para qué no sirven, sus características técnicas. Esta es una pregunta de parcial. ¿Cómo podemos dividir los metales? El primer universo, si los tuviera que separar en dos grandes bloques, y después vamos a ir decantando en otros bloques, los separaríamos en ferrosos y no ferrosos. Esa es pregunta de parcial. Y la explicación es muy simple. Los ferrosos son los metales que contienen hierro. Los no ferrosos, obviamente, son los metales que no contienen hierro. Y tengo que hacer una aclaración. Van a escuchar mucho la palabra aleación. Ningún metal de los que nosotros usamos está en estado puro. Ninguno. Ni siquiera los metales preciosos. Si ustedes alguno de ustedes tiene oro encima de una cadenita, de un anillo, lo que ustedes tienen, en el caso de un anillo, ustedes tienen una aleación que tiene al oro como el principal componente, pero que además tiene otros metales. ¿Sí? Los metales en estado puro se utilizan muy poco. Algunos se utilizan, ¿sí? Pero para fines muy puntuales. Digamos que el 99% de los casos, lo que ustedes van a tener es una aleación. Y una aleación es la combinación de dos o más metales. Ustedes pueden tener una aleación de 10, 12 metales distintos con el propósito de obtener un metal que cumpla con las características que nosotros necesitamos en el momento. Yo puedo hablar de chapa de acero, ¿cierto? Esto es chapa de acero. Ahora, yo necesito esta chapa de acero que me permita embutirla y que no se me oxide. Y quizás para hacer las patas, estos cañitos, que están hechos con chapa, una chapa rolada, una lámina de chapa que se la curvó y tiene un caño, también es chapa de acero, pero tiene otras aleaciones, porque yo no necesito estamparla, ¿sí? Y cada metal que yo le agrego, le va agregando, quitando esas características. Eso lo vamos a ver todo el cuatrimestre. Perdón, ¿me estás haciendo un comentario? Claro. No necesariamente una aleación tiene que ser con metales. Hay elementos que son no metálicos, que son aliantes con los metales, ¿sí? Por ejemplo, Carbono. azufre, son elementos que, como dice Diego, mejoran o le dan otras características al metal base que estamos usando. Nada. Esto es para saber más o menos. Tenemos que empezar a romper o hacer andar la rueda de este cuatrimestre, explicándoles que como todo material
tiene un origen, ¿sí? El metal que ustedes tienen en sus celulares, de algún lado salió, alguien lo extrajo. ¿De dónde? Y quien no sabe, porque no tiene por qué saberlo, dirán, bueno, pero este material se produce en un laboratorio, esto surge. La verdad que los metales se extraen, están en la Tierra, ya existen. Desde antes de los dinosaurios, cuando la Tierra se creó, cuando se creó el planeta, se creó con diversos elementos y entre ellos una gran cantidad de metales. Y los metales están, hay que sacarlos. Y están en distinta abundancia. Hay metales que hay mucha cantidad y hay metales que hay muy poca cantidad. Hay metales de los cuales hay muy poca cantidad, pero no sirven para mucho. Hay algunos que tienen poca cantidad, sirven para un montón. Por ejemplo, lo que son los metales preciosos. El oro, más allá de su uso en joyería, el oro es indispensable, por ejemplo, para la electrónica. Lo mismo el platino. Y son metales que están escasos en la naturaleza. Son difíciles de encontrar. Son escasos y son difíciles de encontrar. Por lo tanto, son caros. Por eso es caro el oro. Si el oro hubiera enormes cantidades de oro, hubiera yacimientos de oro gigantes, el oro tendría las mismas características, pero comercialmente no sería tan caro. Porque le dan una baldosa y saca oro. La escasez es uno de los elementos que le da valor, en este caso los metales. A cualquier cosa, ¿no? La escasez le aumenta el precio. Oferta y demanda. Oferta y demanda. El primer metal con que el ser humano, estamos hablando de hace muchísimos años, antes de Cristo, antes de que se generaran las pirámides, fue el cobre. El cobre es un material, no es tan abundante, pero sí es muy fácil de trabajar, y en esa época, con muy poca tecnología, cuando hablo de tecnología, hablo de martillos, piedras, una generación de calor limitada, era un metal que se podía fundir y se podía trabajar, ¿sí? Ahora, yo encontraba hierro y con el elemento para calentar que tenía, a lo sumo se calentaba, pero yo no lo podía fundir. Después viene la edad de bronce, y acá hago el retomo de lo que dije recién. El bronce no es un metal. El bronce es de por sí, por definición, es una aleación, ¿sí? El cobre sí es un metal. Está en la tabla periódica. Es un elemento puro de la tabla periódica. El bronce es una combinación. La primera combinación fue cobre y estaño. Se dieron cuenta que si yo al cobre le agregaba estaño, obtenía un metal mucho más duro, muchísimo más duro. Por lo tanto, que hacía un martillo de cobre o una espada de cobre, se peleaba con el que tenía una espada de bronce, la espada de bronce le rompía la espada de cobre y no vemos en Disney. Y por último vino la edad de hierro. La edad de hierro, que dice erro, pero le hace hierro. ¿Por qué es la última, la más reciente? Porque el hierro tiene un tema. Necesita mucha temperatura para poder fundirse. El hierro necesita como mínimo 1200 grados, 1300, 1400, depende de la aleación, pero anda en esos números. Mientras que el cobre, por la mitad de temperatura, yo ya lo puedo fundir, ¿sí? El plomo es un material que en 300 grados funde, prácticamente yo lo pongo arriba de la playa y se derrite, ¿sí? Por lo tanto, no es que no había hierro acá. No se lo podía procesar, no se podía hacer nada con eso. Materias primas de obtención. Lo que decía antes, chicos, ¿de dónde salen las cosas? ¿De dónde salen? Por ejemplo, ustedes que vieron plástico, entiendo que saben de dónde viene el plástico. Del petróleo, ¿no es cierto? De una refinación especial del petróleo se obtienen los plásticos. Aquí está bárbaro. Los metales se obtienen, como decía recién, salvo metales de laboratorio que no lo vamos a tocar, la enorme cantidad de metales que conocemos, ya están en la Tierra, hay que extraerlos. La teoría dice que pocos metales se encuentran en forma pura en la naturaleza, por lo que suelen encontrarse químicamente combinados, formando diversos compuestos minerales. ¿Qué quiere decir? En la montaña yo no encuentro plata, ¿sí?, separadita, sola ahí como una beta, no me toquen, o hierro, lo mismo. En la montaña, en la mina,
están mezclados. ¿Sí? Yo tengo una gran mezcla. Es como si yo estuviera haciendo una masa para hacer pizza, tengo la masa y ya está hecha la masa, y esa masa yo tengo que separar la harina del agua de la sal. O sea, tengas un proceso inverso, porque ya está mezclado. La naturaleza nos lo entregó mezclado. Pregunta de parcial. Estos metales se hallan en los yacimientos formando lo que se llama la mena. ¿Qué es la mena? La mena es la mezcla del metal que yo quiero sacar de todo lo demás que está pegado, que está mezclado. Esa mezcla se llama mena. Lo que a mí me interesa es el mineral. Y yo lo que quiero descartar, que no me sirve, se llama ganga. Una palabra que la podría haber escuchado cuando algo es muy barato, no sé, che, esto es una ganga. ¿Por qué es una ganga? Porque no vale nada. La ganga es todo lo que yo le quiero sacar al mineral, todo lo que le quiero sacar a la roca, a esto, que sale de acá. Estos son yacimientos, son minas, estos camiones son inmensos. La ganga es lo que yo quiero separar que no me sirve. ¿Sí? Lo que yo quiero obtener es el mineral. El mineral es la base del metal que yo quiero buscar. Tierra, otros minerales en cantidades variables que pueden o no ser descartados. A veces la ganga se separa y se usa para otra cosa, pero no para el metal que yo quiero. Todo este proceso se llama metalurgia. La metalurgia, habrán escuchado la palabra, yo soy metalúrgico, ¿sí? Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, la metalurgia es la actividad que está en todas las etapas del metal, desde la extracción hasta ya la conformación final de piezas, hasta el trabajo en fábrica con el metal ya procesado, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a ver acá es una especie de camino, chicos. Esto es como cocinar algo. Estamos recién viendo cómo obtenemos los ingredientes, de dónde salen las cosas. Pero ustedes van a ir viendo, los teóricos, cómo vamos a ir, cómo la industria, haciendo paso tras paso tras paso, pasa de una piedra. La tenía que haber traído. La semana que viene voy a traer, tengo en mi casa algunas piedras, por ejemplo de hierro. Pasa de esto a los metales que tienen sus celulares, o a esto, o a esta chapa, o a los marcos de aluminio de las ventanas. ¿Qué pasó entre algo que está sacado en la tierra y mezclado hasta el marco de aluminio? Bueno, va a pasar todo este proceso. Lo primero que se hace es la extracción de la mena. Acuérdense, la mena es toda la mezcla. Todo lo que está en esta montaña, esto se dinamita, se mete la gran cantidad de explosivos, se hace volar, se hace todo roca, la roca que sube en un camión, ¿sí? Y esos camiones se llevan hasta una siderúrgica. Después que extrajimos la mena, que hicimos volar la montaña, tenemos que separar la mena de la ganga, es decir, tenemos que empezar a separar lo que no nos sirve, ¿sí? Lo tenemos que separar, dejando libre el material. Después la tenemos que reducir a la mena, es decir, tenemos que calentarlo, tenemos que fundirlo, tenemos que seguirlo depurando, hay que seguirlo limpiando, ¿sí? Ya calentándolo, ya llevándolo a temperaturas de fusión, es decir, hacerlo líquido, donde en ese proceso vamos a quitarle toda la oxidación del producto, un montón de materiales como por ejemplo el carbono, en el caso del hierro. El carbono es un material que está en la tabla periódica. Ahora vamos a ver, interactúa mucho con el hierro, entonces hay que controlarlo. El refinamiento, que es purificar el metal, o sea, ya obtener el metal que queremos, entre comillas, puro. Digo entre comillas porque puro no va a ser nunca, pero lo suficientemente puro como para que nos sirva. Y finalmente, alearlo, o sea, mezclarlo con otros metales u otras sustancias, como bien decía Leo, para obtener finalmente el tipo de metal que yo necesito. ¿Sí? Yo necesito chapa para estampar, bueno, eso es acero al carbono. Necesito hacer un buque, eso también es acero al carbono.
pero tiene otros componentes que hacen que un acero de carbono y el otro acero de carbono no sean iguales. Este es un video que lo vamos a ver después, cuando termine, porque en PDF no se puede reproducir. Son dos videos muy cortitos, de 5 o 10 minutos cada uno. ¿Cómo ven? ¿Qué quiere? ¿Un short quiere que le ponga la cara? Sí. Cuando se hace la separación de la arena, que siempre se lleva a ese punto líquido, algo así, se separa por decantación. Hay varias formas de decantar. Uno, por ejemplo, es que normalmente los minerales van al fondo, estando fundidos, y todos los residuos se consumen y flotan porque el peso específico es menor, se saca, como si fuera con una cuchara, no se saca en una cuchara, pero es como la leche, cuando se calienta la nata, se saca, y lo que queda abajo es el metal que nosotros queremos. Esto, por ejemplo, son distintos minerales, distintas rocas, ¿sí? De donde se sacan metales. Ven que dice magnetita, que está hecho con hierro, con oxígeno, pero fíjense que esto también está hecho con hierro y esto es CO2, es carbono, esto tiene carbono, ¿sí? Bueno, de esto, millones y millones de estas piedras, hay que picarlas, porque hay que picarlas, hay que separar, algunos se usan, para algunos procesos se usa la flotación, porque hay muchos elementos que con distintos líquidos, muchísimo más denso que el agua, claramente, pero con líquidos mucho más densos, algunos flotan y se pueden separar, es decir, hay que empezar a separarlos. Hay que empezar a separar las cosas y quedarnos con lo que nosotros necesitamos. Ese proceso de empezar a obtener el metal se hace en algo que se llama alto horno. Hay una siderurgia, ¿sí?, que tiene altos hornos. Los altos hornos es donde finalmente se tira el mineral, está ya bastante separado, es decir, ahí ya separamos la mena de la ganga, nos quedamos con el mineral que necesitamos, todavía no está del todo puro, pero lo tiramos en el alto horno. El alto horno es básicamente un elemento revestido de material cerámico al que se le inyecta carburante y comburente, es decir, combustible y energía, levanta mucha temperatura y funde el mineral, lo convierte en líquido, lo hace como la lava, ¿vieron los volcanes? Queda algo parecido, queda totalmente líquido. ¿Vieron Terminator 2? Sí, la vieron. ¿O no? ¿O ya es una película muy vieja? Esa, cuando se hunde, está en una siderurgia. Si no la vieron, miren la que está buenísima. No, para esto, miren la que está buenísima. Está dentro de una siderurgia, ¿no es cierto? No entra en el parcial Terminator 2. Eso, sí, una lástima. Está bueno Terminator 2 porque el T-1000 es como una especie de mercurio que se rearma. Está bueno. El alto horno, para elaborar la fundición de hierro empleada en la fabricación de piezas coladas, los aceros se parte de una fundición muy impura que se llama arrabio. Escuchen esto. ¿Qué es el arrabio? El arrabio, yo les doy definiciones simples porque acá no estamos estudiando para ser metalúrgicos, estamos estudiando para ser diseñadores industriales y conozcan la base. Esto, chicos, es muy extenso. Es un trabajo de muchísimo, tiene muchas cosas, muchos elementos, y es muy compleja la siderurgia. Acá estamos dando un pantallazo por arriba, ¿cierto? ¿Qué es el arrabio? El arrabio es todo ese mineral que nosotros tiramos en el alto horno y se fundió. Está el rojo vivo, está caliente, eso se llama arrabio. El arrabio todavía no es el metal. El arrabio es la roca fundida, hecha líquida, que la mayor parte es del metal, pero tiene una enorme cantidad de impurezas, ¿sí? Tiene una enorme cantidad, por ejemplo en el caso del acero, una enorme cantidad de carbono, una excesiva cantidad de carbono. Por lo tanto, ese acero no sirve para nada. El carbono le da dureza, pero también le da fragilidad. Un hierro con muchísimo carbono es duro, pues se parte con un vidrio. No sirve. Claro, exactamente. Ahora vamos a ver el tema de la fundición. Pero la fundición es eso. Que dice una aleación de hierro, carbono con contenido más o menos alto en silicio, manganeso, fósforo.
¿sí? Todos estos elementos son los que uno le va agregando o tratando de sacarse que lo tiene porque perjudica el acero. La siderurgia va avanzando a medida que avanza la tecnología. Los aceros que hay hoy no son como los aceros de hace 100 años. Cuento siempre la misma anécdota. El Titanic se hundió porque estaba hecho, las chapas del barco estaban hechas con un acero que tenía una excesiva cantidad de fósforo. No, perdón, corrijo. Una excesiva cantidad de azufre. En esa época no había forma de sacar todo el azufre que se necesitaba. Entonces se usaba el hierro que se podía usar. Pero el hierro con una gran cantidad de azufre a bajas temperaturas realmente se hace muy quebradizo y no deforma. Le das un golpe y en vez de abollarse se rasca. Cuando una chapa naval lo que necesita es que si golpea con algo se abolle. O sea que se coma la energía y no que se fracture. Bueno, a los pobres de Titanic se rajó, le entró agua, DiCaprio. Ahí está. La oxidación del arrabio a través de la operación llamada afino elimina el carbono y permite la obtención del acero. Este se obtiene en estado líquido mediante la reducción de los óxidos de hierro por el carbono en el alto horno. Es decir, cuando ya en el alto horno yo ya tiré el mineral, ya se fundió, ya se generó el arrabio, en el mismo proceso que hace el alto horno empezamos a separar lo que nosotros no queremos, algunos elementos se combustionan. En un momento, en esta operación que se llama fino, del alto horno termino sacando el metal, en principio, que yo quiero. Ya lo saco del alto horno, lo vuelco en otro lado. Acá hay una fábrica, una siderúrgica enorme, muy cerquita de San Nicolás, que cuando era estatal se llamaba Somisa, después se llamó, bueno, ahora se llama Ternium y pertenece al grupo Techint, ¿sí? Es la siderúrgica más grande que hay en la Argentina, es impresionante, yo la fui a recorrer, es una cosa de loco, y la mayoría del mineral que se trae acá a la Argentina viene de Brasil. En una época Argentina tenía minas, de hecho algunas tenía minas de hierro, pero nos resultaba caro sacarlo porque eran minas de profundidad. Y en Brasil el hierro, las minas están a cielo abierto, no hay que meterse abajo de la tierra, está al ras del proceso de dinamita, es mucho más barato. Pero acá se tenían esas minas por una cuestión estratégica, estamos hablando hace muchos años atrás, siempre se pensaba que en el caso de que Argentina entrara en guerra y le cortaran el suministro de acero, obtener un acero más caro, pero tener acero. Bueno, esas minas se mantuvieron durante mucho tiempo en Zapla, que hay hornos también, en Jujuy, y algunas han cerrado, otras trabajan poco. Bueno, se ha ido desmantelando lamentablemente algo que es absolutamente estratégico para el país, ¿no? Diego, sí. ¿Siderar pertenece a Ternium o son dos empresas distintas? No, honestamente no sé si ahora son de Techint, pero siderar no es un alto horno. Siderar lo que hace es procesar el hierro y convertirlo en chapa. Chapas hace. O sea, siderar es un proceso posterior. ¿Viste lo que hablamos de que acá hay como muchos pasos? Bueno, para obtener lo que es el hierro lo hace Ternium, y ese hierro se manda a siderar y ese hierro lo convierten en chapa. Pero hoy en día no sé si el grupo Asindar pertenece a Techint. Pues se van cambiando de... bueno, hablemos del alto horno, que es donde tiramos el mineral para obtener el arrabio. Acuérdense que el arrabio es el metal muy impuro, ¿sí? Que hay que seguirlo cocinando para sacarle todo lo que no queremos y obtener el metal. La carga del mineral se tira por arriba, ¿sí? Y después de hacerle el afino, el metal líquido sale por abajo. Eso va decantando naturalmente y lo que está abajo, lo que nos interesa, se saca un tapón y sale. La parte superior de la cuba, es decir, del elemento, tiene una primera zona que se llama deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Porque en este horno no puede entrar una molécula de agua. Ustedes se van a reír, pero yo en el alto horno meto una cucharada de agua y genera una explosión tremenda. Hay videos
de que han metido chatarra, porque en el alto horno también se mete material reciclado. ¿Vieron? Agarran chatarra y la van tirando y se va mezclando. Bueno, esa chatarra hay que deshidratarla. Hay que sacarle toda el agua. Toda el agua. Porque imagínense que el agua hierve a 100 grados, o sea, se transforma en vapor. Pero yo el agua la paso de la temperatura ambiente a 1200 grados en una milésima de segundo y se genera una bomba. Es tremenda la explosión que se genera. O sea, no parece, si bueno, ¿por qué con agua? Bueno, pasa eso. Hay unos videos que están copados. No muere nadie, o sea, si muere alguien lo... a ver, en la zona de carburación, a veces es interesante, en la zona de carburación, el hierro sin oxígeno se funde, comienza a disolverse el carbono, esto que nosotros tenemos que tener muy controlado en el caso del hierro, muy controlado el carbono, se empieza a quemar, al mismo tiempo la zona de fusión, la ganga se vuelve líquida, es decir, todos esos minerales que no queremos se vuelve líquido, empieza a flotar cuando se combina por tener un menor peso específico, lo que hablaba antes. Pesa menos, se va para arriba y se saca, formando lo que es la escoria. Habrán escuchado la escoria. Le dicen escoria a alguien que la verdad que es una mala persona. ¿Por qué? Porque la escoria no sirve para nada. Para nada, para nada, para nada. Se puede utilizar, en el caso, esto es un dato de color, pero normalmente eso que se saca, esa escoria, se utiliza después para hacer cemento. O sea, se usa para otra cosa. Pero ya para el metal ya no nos sirve nada. ¿Qué día carburación tiene que ver con el carburo? No, la palabra carburación viene de carburante y de comburente. El carburante es lo que le da la energía y el comburente es lo que le da la potencia. Porque un horno, ¿cómo levantamos la temperatura de un horno? ¿Qué tiene una hornalla abajo? Y por más hornalla que yo le ponga, no voy a lograr nunca 1200 grados. Entonces hay distintos hornos. Los hornos, hay algunas que trabajan con gas y con oxígeno. El oxígeno es el comburente, es lo que le da la potencia, es lo que realmente hace levantar la temperatura. Hay otros que son hornos eléctricos, bajan unos electrodos y por cortocircuito le dan una temperatura tremenda y también disuelve el metal. ¿Por dónde iba? Este sale por la bigotera, bueno, no importa. Y la radio, el líquido se purga y se deja salir por la piquera. La piquera es el tapón de abajo por donde sale ya el metal que nos interesa. Acá hay un gráfico de un alto horno. Esto es enorme, ¿no? Esto es realmente es enorme. Si hubiera una persona sería mucho más chiquitita que esto, la mitad que esto, para que se imaginen el tamaño. Pero ustedes ven que por acá ingresa el mineral, ¿sí? Acá se deshidrata, acá el alto horno hace el proceso siderúrgico y después acá abajo se saca el metal que nosotros necesitamos. Bueno, este es un video que lo vamos a ver después. Arrabio. Como dije, el arrabio es el hierro de primera fusión, es decir, la primera vez que lo calentamos, y se obtiene al transformar el mineral en un alto horno. Acuérdense eso, porque lo preguntamos en parcial. ¿Qué es el arrabio? Es el primer producto que se obtiene en un alto horno, que es básicamente el mineral fundido, pero muy contaminado todavía. ¿Sí? Es la principal materia prima para hacer el acero. La escoria es un material vítreo, porque se hace como un vidrio, cuando se enfría, ¿sí? A partir de la ganga, es decir, de las cosas que no queremos, y se hace ceniza también. Acá está, se usa en la producción de cemento, esto no importa. Así que ya a esa altura ya sacamos un metal caliente, líquido, que está bastante aproximado del alto horno, ya está bastante aproximado de lo que necesitamos. Los metales son elementos simples que se suelen caracterizar por poseer. ¿Qué característica tiene un metal? Normalmente brillan. Si se los pulen, brillan. Lo que pasa en la naturaleza normalmente están oxidados. Dato de color. Todos los metales se oxidan, no solamente el hierro. Una de las características de los metales es que en combinación con el oxígeno se degradan. Y la oxidación viene de oxígeno, ¿sí? Y le quita el brillo. Entonces si se pule, brilla.
Los metales conducen bien el calor y la electricidad. Son buenos conductores, depende de cada metal. Cada metal conduce mejor o conduce peor. La plasticidad es la característica de cuando yo deformo un metal, quede deformado, no vuelve a su estado original. ¿Sí? Es lo contrario a la elasticidad. Es decir, que los metales tienen la característica de cuando yo los deformo, por ejemplo, de una estampa, y estampo una chapa, la chapa queda estampada, no vuelve a ser chapa, no es elástica. Por supuesto que hay metales que, según la aleación que tiene, se vuelve muchísimo más elástico y menos plástico, porque yo no quiero que se deforme. ¿Sí? Tendencia clara a formar, bueno, cationes, grupos de átomos con carga positiva. Todos forman carga positiva. Eso no importa tanto. Esto que vamos a hablar acá, no solamente que se lo vamos a tomar el parcial, sino que acá arrancamos realmente una diferenciación que la vamos a manejar todo el cuatrimestre y no se tiene que confundir. Todo lo que tienen los materiales que contienen hierro, el hierro es un material puro que está en la naturaleza y que no sirve para nada en estado de hierro, ¿no es cierto? Lo que nosotros obtenemos a partir de hierro es el acero, pero por algún motivo le decimos acero solamente al acero inoxidable. No, todos son aceros, pero el que no es inoxidable se le dice acero al carbono. Esto está hecho con acero, no con hierro, está hecho con acero al carbono, ¿sí? Y esto está hecho con acero inoxidable. Los dos son acero, los dos contienen hierro. Pero la aleación que tiene uno y que tiene otro son muy diferentes. Los dos tienen hierro, pero son dos materiales bastante diferentes. Ahora, dentro de lo que son los aceros al carbono, olvídense del inoxidable. Dentro de lo que es el acero al carbono, hay una diferenciación entre el acero al carbono y la fundición de hierro, o hierro fundido. Presten atención, el primer elemento que uno saca del alto horno que sirve de fundición de hierro es básicamente hierro con carbono. La mezcla de hierro con carbono me da fundición de hierro. El carbono se va a encontrar a través de varios materiales diferentes, por ejemplo de grafito, por ejemplo de manganeso, ¿sí? Pero le aportan carbono. La principal diferencia entre el acero al carbono y el hierro fundido es el porcentaje de carbono que obtiene. El hierro fundido, o la fundición de hierro, es lo mismo, fundición de hierro y hierro fundido es lo mismo, contiene más del 2% de carbono, mientras que el acero al carbono normal nunca supera los 2 puntos. Te diría que llega hasta el 1.6, normalmente 1.8, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense de esto siempre. Más carbono tiene, es más duro el material y más frágil. ¿Sí? Menos carbono, es más blando, más maleable. Se abolla, no se rasga. Está claro, ¿no? El acero al carbono, por otra parte, es hierro, tiene carbono, obviamente, tiene una poca cantidad, pero además tiene otros metales, otros elementos que lo hace de mejor calidad, vamos a decirlo así, ¿sí? Es un poco más caro. La fundición de hierro es sumamente económica, porque tengo hierro y carbono, ¿sí? Ahora vamos a ver para qué sirve una cosa y para qué sirve la otra. No sirven para lo mismo. El acero al carbono tiene varias aleaciones, hay que meterle varios metales, varios ingredientes, por decirlo así. No solamente el porcentaje de carbono, que en el acero al carbono es bajo, en la fundición de hierro es alto. El punto de fusión, la fundición de hierro necesita un poco menos de temperatura, poquito menos, 100, 200 grados menos, por lo tanto la producción baja los costos. La resistencia, la fundición de hierro es muy fuerte, pero es quebradiza, ¿sí? Bueno, y podemos usar moldes de arena, que eso lo vamos a ver más adelante. Retiene el calor durante más tiempo. Si alguno tiene una salamandra en la casa, esa salamandra está hecha con fundición de hierro y realmente tiene una rampa térmica mucho más elevada, o sea, la fundición de hierro se mantiene caliente más tiempo. Estas ollitas que la habrán visto en algún lado, estos calderos están hermosos. Esto es fundición. Fundición. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro, chicos? ¿Sí?
Bueno, escuchen, antes de eyectarse. Acabamos de ver, fíjense que las teorías son bastante tranqui, no profundizamos. La metalurgia además es una carrera aparte, no se estudia para metalúrgico. Acá la vamos a abordar así, por encima, pero todo esto lo van a ir estudiando. ¿Ok? Voy a poner pausa. Acuérdense que las teorías están